Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Antonio Grael nos trae a Jazz Sabbath de Inglaterra. Están desde el 68 al 70 y luego a partir del 2020. Vaya pedazo de hiatus en medio. 40 años nada Eso sí más. que es un hiatus, es toda una No, vida. 40 no. Has dicho 70, Sí, sí, del 70 al 2020, 50 años, amigo. 50 años. Eh, bueno, pues el tema es The Wizard, es un directo, son de Inglaterra. Está aquí Milton Keynes al piano, Jack Tefono al contrabajo, Juan Taqué a la batería. Y comienza así Antonio. Siento daros una mala noticia, pero los dos primeros discos de Black Sabbath son fruto del robo de las composiciones de otros músicos. Esta es la info que está en la web de Metal Hammer. Jazz Sabbath fue una banda de Birmingham que en 1968 fue considerada una de las mejores del emergente movimiento de jazz en Inglaterra. Su álbum debut estaba programado para lanzarse el 13 de febrero del 70, pero un día antes su fundador Milton Keynes sufrió un ataque al corazón y fue hospitalizado, lo que provocó un retraso en el lanzamiento. Al salir del hospital, Kings descubrió que otra banda de Birmingham llamada Black Sabbath estaba ganando enorme popularidad. Sorprendentemente, notó que las canciones de Black Sabbath eran versiones metal de sus propias composiciones. Para colmo, todas las grabaciones, actuaciones en vivo y bootlegs de Jazz Sabbath fueron destruidas en un incendio del almacén donde las habían grabado, borrando casi por completo su existencia. Sin embargo, su álbum debut, que se creía perdido, fue redescubierto, revelando que Black Sabbath no eran más que unos impostores. Toma ya. Porque tengo el micro aquí cogido, ¿vale? Si no, cogía y soltaba el micro y me iba ya. Madre mía, vaya Vaya comienzo. historia, ¿eh? Pero. Además, cuando has dicho el nombre, digo, uy, digo, son la versión jazz de Black Sabbath. Digo, pues mira, no me había alejado mucho. Vale. Ahora viene la segunda parte, ¿de acuerdo? Que aquí alguno se está ya haciendo, le ha explotado la cabeza, se está haciendo el harakiri, está quemando sus discos de Black Sabbath, ¿vale? Está rajando las camisetas. No, es quieto parado, ¿vale? Eh, y dice Antonio, sería flipante si fuera verdad. Pero es todo mentira. Esta es la historia que se movió cuando se lanzó el proyecto y también la que figura en su web, incluyendo un falso documental de 15 minutos en el que participaron varios músicos relevantes. Tras la identidad de Milton Keynes, nombre ficticio, está el artífice de todo este montaje, que no es otro que Adam Wakeman. Me cago en la leche, Wakeman, claro que sí. Eh, ¿Y Milton Keynes? Dice, sí, el hijo del mago de los teclados. Eh, que el padre actuó, por ejemplo, en el concierto de Leyendas de la Guitarra en la Expo, ¿no? ¿Vale? Pues el que Ajá. aparece tocando los teclados detrás de Steve Vai, Satriani, Nuno Betancourt, Brian May, etcétera, creo que era el padre Rick, ¿no? Wickman. Eh, sí, 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 efectivamente, que el nombre de pila no me acuerdo, pero vamos, Wickman es mitiquísimo. Bueno, pues efectivamente, Rick Wakeman. Me he adelantado a decírtelo, me he aventurado sin seguir leyendo. Yo soy así de lanzado, David, ¿vale? Te tiras unos triples ahí, Me va el peligro, ¿vale? Es decir, que me tiro a la piscina sin saber si hay agua. sí hay agua, sí, efectivamente. Eh, pero bueno, sí, efectivamente, vale. Quien además ha sido teclista tanto de Ozzy como de los propios Black Sabbath y junto a él están Jerry Meehan y Ash Soan como los otros miembros ficticios de Jazz Sabbath, ya que Teófono y Juan Taque. Bueno, pues cree que nos gustará.
ver cómo transforman los temas de tal manera que, bueno, seguramente mucha gente que lo escuche sin saber nada de esto le suene familiar, pero le cueste reconocer el origen. De hecho, hay otro proyecto anterior montado por exmiembros de King Crimson sin ninguna historia ficticia añadida, que también suena espectacular y que lo mismo algún día lo reaccionaremos también porque nos lo pasará Antonio. Pues mira. Así que, oye, si he creado algún microinfarto, bueno, echarle la culpa a Antonio que la historia es suya. ¿Vale? Pero Antonio, Antonio, las cosas de Antonio. claro, Ya está. efectivamente. No, hay que hacer honor a su sección. La estación, efectivamente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Qué maravilla. Fíjate el comienzo con la sencillez, ¿no? Solamente tocando con las escobillas en la caja y sin embargo, solamente eso y decías tú, uff, aquí estamos ante gente de De nivel, ¿no? nivel, sí, Sí, sí. sí, en pequeñas cosas se pueden demostrar mucha grandeza. Bueno, pues claro, en manos de esta banda está bien, ¿no? Porque funciona no como no lo tratan como, digamos, el catálogo de Black Sabbath como si fuera música intocable, sino como material vivo. Así que esto es muy jazz, muy valiente. Sí, Y claro, el utilizar un tema que nace del blues rock pesado, em, bueno, con armónica, riff y proto metal, porque Black Sabbath eran son de los pioneros, ¿no? En esto, pues lo convierten en una pieza donde el swing pues va revelando cosas que estaban escondidas desde el principio, así que está muy bien, muy bien. Bueno, claro, la broma del principio abre la puerta a la musicalidad, ¿no? Que al final te obliga a quedarte escuchando sí, y claro, eh, a la gente puede hacerle gracia el concepto, ¿no? Esto de Black Sabbath convertido en jazz, con una historia falsa incluida. Pero lo hemos visto ya, a los 30 segundos ya estás escuchando arreglos inteligentes, interacción real, músicos a un nivel altísimo. sí, sí. Así que bueno, esto es jazz de verdad usando Sabbath como materia prima.
Y otra cosa que estaba pensando yo es que si han hecho un hiatus de 50 años, están muy Ujú. bien conservados, ¿eh? Claro. Es decir, hay que Han hecho pedirles, un pacto con el diablo, sí. hay que pedirle la dieta. Sí, sí. Madre mía. Claro, claro. Aquí el secreto es eso, el padre se ha transmutado en el hijo, ¿vale? Es decir, le Sí, ha sí, pasado sí. los poderes del piano. Ay, qué bueno. Muy bien. Pues genial, genial. Venga, vamos a continuar disfrutando. Bueno, pues obligatorio hablar de este hombre, ¿no? De Adam Wakeman. Convierte el riff de la canción de The Wizard en una pieza de jazz con una inteligencia enorme, porque no toca el tema como una simple parodia, sino lo desmonta, lo rearmoniza, lo hace respirar con swing y le cambia la dinámica. Su técnica combina ese ataque percusivo, fraseo de blues, bueno, y una mano izquierda que sostiene pues esa oscuridad, ¿no? Del Black Sabbath original. Sí. Y claro, aporta el papel de voz principal, no podía ser de otra manera, así que es el mago, es el narrador, es el motor melódico de toda la actuación. Luego está Jack Dustin. Vamos a ver si lo he leído yo. Jack Tefono. Vale, es que tengo yo aquí dos posibles nombres, pero bueno, vamos a decir Jack Tefono. No me quiero pillar el dedo, ¿vale? Porque es que también lo tenía aquí como Jack Dustin, pero bueno, Jack Tefono, ¿vale? Lo que me gusta es que, que su contrabajo no intenta imitar el metal, ¿vale? Sino lo que hace es traducirlo. Walking bass, tensión armónica, mucho control del pulso, interactuando todo el tiempo con la batería, haciendo que
su sonido camine, ¿no? Con Sí, elegancia, aporta gravedad, aporta groove, ese toque de club nocturno, ¿no? pero total, ¿eh? Y bueno, y Arthur, no, Juan Taqué, jolín, estoy con los nombres. Es que tengo en otra fuente los nombres mal. Pero bueno, yo me hago caso de Antonio, ¿vale? Entonces, si él dice que es Juan Taqué, pues Juan Taqué. Eh, bien, pues mira, es importante una cosa, entender que si Black Sabbath venía del blues, es normal entender que este tema tenía ya swing. Entonces, claro, después ya le metes bajo y con distorsión y tal, pero eh, la batería me ha gustado mucho el trabajo de las escobillas, pero mucho, mucho. Con los acentos, con las texturas, cómo lo trabajaba, lo que te dije al principio, ¿no? Es decir, muy bien. Preciso, ligero, pero oye, que no da puntada sin hilo. Sí. Así que bien, me gusta cómo juega. Así Son que nada. tres, son tres maravillas, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Madre mía. vale, me he liado yo solo, claro. Estaba yo leyendo los nombres ficticios, me cago en la leche, claro. Te estoy diciendo los nombres de verdad. Claro, Arthur Newell a la batería y Jack Tasting al contrabajo. Antonio, ya me has metido en la idea del grupo ficticio, claro. Claro, porque me he dado cuenta en cuanto he leído, digo, el Milton Keynes al piano, digo, va a ser que no, es Wakeman, así que nada. Adam Wakeman, Adam Wakeman al piano, Jack Tasting al contrabajo y Arthur Newell a la batería. Vale, madre mía, si es que no se puede, no se puede. Claro. Milton Keynes no es la fábrica de Red Bull, ¿no? Allí en Inglaterra. Pues mira, pero oye, la historia ficticia no se la ha inventado Antonio, ¿eh? Ya, ya, Así imagínate. que, por Oye, que muy, lo mismo es un... por muy fan de la Fórmula Uno que seamos. Venga, vamos a continuar. Así que nada, muy bien Adam, muy bien Jack y muy bien Arthur, los nombres reales. Venga, seguimos. Ahí.
Muy bien, muy bien. Vaya mano derecha tiene, ¿eh? Sí, sí, bueno, me ha hecho gracia que el bajo está dedicado. Aquí está firmado arriba a la izquierda. Ah, no sé, no sé de quién. ¿Por parte de quién? ¿Lo ves? Sí. Así que complicado está adivinarlo. ¿Entiendes la letra? No, Madre mía. esa Ah, letra me recuerda a un chiste. oh, ¿se puede contar? Sí. Madre mía. A ver, dime. Dice, mira, el médico me ha mandado croissants. Dice, croissant, dice, ahí pone CrossFit. Dice, con esa letra puedes poner cualquier cosa. Yo me sé de uno que hace CrossFit, sí. Sí, sí, sí. Hace mucho que no lo hago. Que no haces Tengo que CrossFit, ¿no? hacerlo más a Más menudo, a ¿eh? menudo. Ay, fantástico. Bueno, pues a ver, cositas. El tema de cómo, pues claro, no solamente es cómo tocan cada uno, ¿no? Sino como trío es increíble, ¿no? Porque convertir lo que es Black Sabbath en una escena jazzística completa, la estructura original se sigue reconociendo, pero está muy disfrazada entre esos cambios de estilo, el Sí, solo, las dinámicas inesperadas, porque nos hemos quedado en algún momento, ostras, ¿y ahora esto? Y claro, el trío juega ahí con la memoria del oyente, ¿no? Te deja reconocer a Black Sabbath y enseguida lo empuja hacia otro tipo de lenguaje, muy inteligentemente, ¿no? Yo creo que esto es lo típico de no debería de funcionar, pero funciona. pues sí. Además que han hecho un trabajazo, ¿eh? Brutal, brutal. Ujú. Madre mía. Así que bien, ¿no, David? Sí, sí, a mí me ha encantado. Yo por mí le he dado otra vez, pero mola, mola, ¿no? Vale, bueno, pues muy bien, Antonio, gracias, nos has vuelto a sorprender. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.